Hola, bienvenidos. En este video analizaremos la evolución del transporte desde la prehistoria hasta el neoclasicismo, observando cómo cada civilización desarrolló distintos medios de movilidad para responder a necesidades de supervivencia, comercio, expansión territorial, religión y poder político. A través de obras artísticas, relieves, murales, esculturas y representaciones visuales, comprenderemos cómo el transporte no solo fue una herramienta funcional, sino también un reflejo del desarrollo tecnológico, social y cultural de cada época. Prehistoria. En la prehistoria, el transporte surgió como una necesidad básica de supervivencia. Antes de la rueda, los seres humanos dependían de su fuerza física, del arrastre y de las estructuras rudimentarias. Primera obra. Huellas de White Sands. Título: Huellas humanas y marcas de arrastre. Autor: desconocido. Época: hace 22.000 a 23.000 años. Técnica: huellas fosilizadas en sedimento. Procedencia: White Sands, Nuevo México, Estados Unidos. Ubicación actual: Parque Nacional White Sands. Estilo: evidencia arqueológica prehistórica. Estas huellas muestran uno de los sistemas de transporte más antiguos conocidos, donde seres humanos arrastraban cargas mediante estructuras similares a trineos. Segunda obra. Reconstrucción de travois. Título: Reconstrucción de trineo prehistórico. Autor: Gabriel Hugueto. Época: representación científica moderna. Técnica: ilustración digital. Procedencia: basada en hallazgos arqueológicos. Ubicación: publicaciones científicas. Estilo: ilustración científica. Esta reconstrucción permite visualizar cómo funcionaban los primeros métodos de transporte humano antes de grandes avances tecnológicos. Egipto. El transporte en el antiguo Egipto estuvo estrechamente relacionado con el río Nilo, principal vía de comunicación, comercio y organización territorial. Gracias a sus aguas, los egipcios desarrollaron sistemas de navegación que permitieron movilizar personas, mercancías y materiales esenciales para la economía y la construcción. Las embarcaciones no solo tuvieron un uso práctico, sino también religioso y ceremonial, siendo fundamentales en rituales y creencias sobre la vida después de la muerte. El arte egipcio refleja esta importancia, mostrando barcos como símbolos de poder, conexión y desarrollo. Primera obra. Mural de la tumba de Mena en Tebas. Título: Mural de la tumba de Mena. Autor: desconocido. Época: Antiguo Egipto. Técnica: fresco. Procedencia: Tebas. Ubicación: Necrópolis tebana, Luxor. Estilo: arte egipcio bidimensional. Representa embarcaciones fluviales utilizadas para el transporte cotidiano y ceremonial sobre el río Nilo. La obra evidencia el dominio egipcio de la navegación, así como el uso de barcos para el comercio, la agricultura y la administración del territorio. Segunda obra. Mural de la tumba de Pairi en Tebas. Título: Viaje a Abidos. Autor: desconocido. Época: Antiguo Egipto. Técnica: temple mural. Procedencia: Tebas. Ubicación: Valle de las Reinas. Estilo: arte egipcio funerario. Muestra embarcaciones religiosas utilizadas en peregrinaciones sagradas, destacando la función ceremonial del transporte en la cultura egipcia. La obra refleja cómo el río Nilo también era un espacio espiritual, donde las embarcaciones cumplían un papel importante en rituales funerarios y en la conexión. Mesopotamia. Mesopotamia transformó el desarrollo del transporte mediante la invención de la rueda y el aprovechamiento de los ríos como el Tigris y el Éufrates para el comercio y la expansión territorial.
Estas innovaciones permitieron mejorar la movilidad de personas, mercancías y materiales, fortaleciendo la economía y la organización de sus ciudades. El transporte terrestre y fluvial fue esencial para el intercambio comercial y la construcción y el poder político, convirtiéndose en una base clave para el progreso de las primeras civilizaciones mesopotámicas. Primera obra: sellos cilíndricos sumerios. Título: Sellos cilíndricos mesopotámicos. Autor: artesanos sumerios. Época: 3500 a 500 a.C. Técnica: tallado en piedra. Procedencia: Mesopotamia. Ubicación: Museo Británico y Louvre. Estilo: arte mesopotámico miniatura. Representa carros con ruedas tirados por animales, mostrando uno de los avances tecnológicos más importantes de la historia del transporte. Estas imágenes evidencian la incorporación de la rueda como herramienta para facilitar el traslado terrestre, mejorar el comercio y aumentar la eficiencia en actividades agrícolas y militares. Segunda obra: relieves del Palacio de Sennacherib. Título: Relieves de transporte fluvial. Autor: artesanos asirios. Época: 700 a 681 a.C. Técnica: bajo relieve. Procedencia: Nínive. Ubicación: Museo Británico. Estilo: arte narrativo asirio. Evidencia una logística organizada para movilizar materiales pesados mediante embarcaciones y sistemas fluviales. La obra refleja el uso estratégico del transporte para proyectos de construcción, expansión imperial y administración, destacando la capacidad mesopotámica para desarrollar redes eficientes de movilización. Persia. El imperio persa destacó por desarrollar avanzados sistemas de transporte terrestre que fortalecieron su administración, expansión y control territorial. A través de caminos organizados, carros y el uso estratégico de caballos, Persia logró conectar vastas regiones de su imperio, facilitando la comunicación, el comercio y el desplazamiento militar. Estos medios de transporte fueron fundamentales para mantener el poder imperial y consolidar una de las redes administrativas más eficientes de la antigüedad. Primera obra: relieve de Auriga. Título: Relieve de Auriga persa. Autor: artesanos aquemenidas. Época: 500 a 400 a.C. Técnica: bajo relieve. Procedencia: Persépolis. Ubicación: Museo Británico. Estilo: arte persa aquemenida. Esta obra representa el uso de carros como símbolo de poder, movilidad y organización estatal dentro del imperio persa. Los carros eran esenciales tanto para funciones militares como ceremoniales, demostrando el desarrollo de sistemas terrestres que favorecían el control político y territorial. Segunda obra: relieve con caballos de Persépolis. Título: Relieve con caballos. Autor: artesanos persas. Época: 500 a 330 a.C. Técnica: piedra calizada tallada. Procedencia: Persépolis. Ubicación: Museo Metropolitano de Arte. Estilo: arte imperial persa. Refleja la importancia de los caballos como elemento clave en el transporte, la comunicación y la fuerza militar del imperio. La obra simboliza la eficiencia de Persia en el desarrollo de rutas terrestres y sistemas de mensajería, donde los caballos fueron indispensables para sostener el poder imperial y la conexión entre sus territorios. Grecia. La civilización griega dependió en gran medida del transporte marítimo debido a su geografía compuesta por numerosas islas y costas. El uso de embarcaciones permitió el comercio, la expansión cultural y la conexión entre ciudades-estado, convirtiendo al mar en una base esencial para su economía y poder.
Los barcos griegos fueron fundamentales para actividades comerciales, militares y exploratorias, fortaleciendo su influencia en el Mediterráneo. Primera obra, Vaso François. Título, La crátera François. Autor, Critias y Ergótimos. Época, 570 a.C. Técnica, cerámica de figuras negras. Procedencia, Atenas. Ubicación, Museo Arqueológico de Florencia. Estilo, arte griego arcaico. Esta pieza refleja la importancia de la navegación en la cultura griega, mostrando escenas que evidencian el papel del transporte marítimo en la vida social, comercial y mitológica. La obra simboliza cómo las rutas navales fueron esenciales para el intercambio y la expansión griega. Segunda obra, Ánfora de Exequías. Título, Aquiles y Ajax. Autor, Exequías. Época, 540 a.C. Técnica, cerámica de figuras negras. Procedencia, Grecia. Ubicación, Museos Vaticanos. Estilo, arte griego arcaico. Aunque centrada en personajes heroicos, esta obra representa el contexto militar y marítimo de Grecia, donde el transporte naval fue crucial para expediciones, comercio y guerra. La pieza destaca la conexión entre movilidad, poder y desarrollo en la civilización griega. Roma. Roma perfeccionó el transporte en la antigüedad mediante una extensa red de caminos, puentes y sistemas logísticos que facilitaron la expansión, administración y defensa de su imperio. Las vías romanas permitieron el desplazamiento eficiente de ejércitos, comerciantes y mensajeros, fortaleciendo el poder político y militar. Esta infraestructura convirtió el transporte en una herramienta esencial para la unidad territorial, el comercio y la consolidación del dominio romano. Primera obra, Columna de Trajano. Título, Columna de Trajano. Autor, desconocido. Época, 113 después de Cristo. Técnica, relieve escultórico en mármol. Procedencia, Roma. Ubicación, Roma, Italia. Estilo, arte romano imperial. La obra muestra escenas detalladas de campañas militares, destacando el uso de caminos, puentes y sistemas de transporte organizados para movilizar tropas, recursos y suministros. Refleja la capacidad romana para desarrollar una infraestructura avanzada que garantizaba eficiencia logística y expansión territorial. Segunda obra, Arco de Tito. Título, Relieves del Arco de Tito. Autor, desconocido. Época, 81 después de Cristo. Técnica, relieve en piedra. Procedencia, Roma. Ubicación, Roma, Italia. Estilo, arte romano imperial. Estos relieves representan desfiles triunfales y movilización de bienes, evidenciando la importancia del transporte en la política, el ejército y la administración imperial. La obra destaca cómo Roma utilizó sistemas de transporte avanzados para demostrar poder, asegurar conquistas y mantener la organización de su vasto imperio. Bizantino. Primera obra, Mosaico del Puerto de Clase. Título, Puerto de Clase. Autor, desconocido. Época, siglo VI. Técnica, mosaico. Procedencia, Rávena. Ubicación, Basílica de San Apolinar. Estilo, arte bizantino. Esta obra representa uno de los puertos más importantes del Imperio bizantino, destacando la relevancia del transporte marítimo para el comercio, la comunicación y el poder económico. El puerto simboliza la conexión entre territorios y la importancia estratégica de las rutas navales en la estabilidad imperial. Segunda obra, Génesis de Viena. Título, Génesis de Viena. Autor, desconocido. Época, siglo VI. Técnica, manuscrito iluminado. Ubicación, Biblioteca Nacional de Austria. Estilo, arte bizantino.
Este manuscrito incluye representaciones de viajes y desplazamientos, reflejando la importancia del transporte en contextos religiosos, históricos y sociales. La obra evidencia cómo la movilidad terrestre y marítima formaba parte esencial de la vida bizantina, tanto en el comercio como en la difusión cultural y espiritual. Islámico. El mundo islámico desarrolló amplias redes de transporte terrestre y marítimo que facilitaron el comercio, la expansión cultural y la conexión entre Asia, África y Europa. Las caravanas, rutas comerciales y embarcaciones fueron esenciales para el intercambio de bienes, conocimientos y religiones. Gracias a estos sistemas, el transporte se convirtió en una base fundamental para el crecimiento económico y la integración de vastos territorios islámicos. Primera obra, Maqamat de Al-Hariri. Título Caravana de camellos. Autor Yahya al-Wasiti. Época 1237. Técnica miniatura sobre papel. Ubicación Biblioteca Nacional de Francia. Estilo arte islámico medieval. Esta obra representa caravanas de camellos utilizadas en rutas comerciales terrestres, especialmente en desiertos y regiones extensas. Refleja la importancia del transporte caravanero para el comercio, la comunicación y el intercambio cultural dentro del mundo islámico. Segunda obra, Shahnameh de Shah Tahmasp. Título Nave de viajeros. Autor Taller Real de Safavida. Época siglo XVI. Técnica miniatura persa. Ubicación Museo Metropolitano de Arte. Estilo arte islámico persa. La obra muestra el transporte marítimo como elemento clave en viajes, comercio y exploración. Destaca la relevancia de las embarcaciones en las rutas comerciales islámicas, evidenciando cómo el transporte fortaleció la expansión económica y cultural entre distintas regiones. Románico. Durante el periodo románico, el transporte estuvo estrechamente relacionado con campañas militares, peregrinaciones religiosas y el comercio regional. Caballos, embarcaciones y caminos fueron medios esenciales para conectar territorios, movilizar ejércitos y facilitar viajes espirituales como las peregrinaciones medievales. El arte románico refleja estos desplazamientos como parte fundamental de la organización social, política y religiosa de la época. Primera obra, Tapiz de Valle-Ux. Título, El desembarco de los caballos. Autor, anónimo. Época siglo XI. Técnica bordado sobre lino. Ubicación Museo de Valle-Ux. Estilo románico. Esta obra representa el traslado de caballos y tropas durante la conquista normanda, evidenciando la importancia del transporte marítimo y terrestre en estrategias militares medievales. Refleja cómo la movilidad organizada fue esencial para campañas de expansión y control territorial. Segunda obra, Capitel del Monasterio de San Pedro el Viejo. Autor, maestro de Agüero. Época, siglo XII. Técnica, talla en piedra. Ubicación, Huesca, España. Estilo románico. La obra muestra escenas vinculadas al desplazamiento y la movilidad en contextos religiosos y sociales, destacando el papel del transporte en peregrinaciones y conexiones territoriales. Representa la importancia de los viajes en la vida medieval, especialmente dentro de redes religiosas y comerciales. Gótico. Durante el periodo gótico, el transporte adquirió gran relevancia en el comercio, las peregrinaciones y la representación del poder político y religioso. El crecimiento urbano y las rutas comerciales impulsaron el uso de caballos, carruajes y embarcaciones, mientras que el arte reflejaba viajes ceremoniales, intercambios y desplazamientos espirituales. La movilidad se convirtió en un elemento esencial para la expansión económica y cultural de la época. Primera obra, Viaje de los Reyes Magos. Autor, Benozzo Gozzoli. Fecha, 1459 a 1461. Técnica, fresco. Ubicación,
Palacio Medicini Riccardi. Estilo gótico tardío. La obra representa una elaborada procesión en movimiento, destacando el uso de caballos y caravanas como símbolos de estatus, poder y desplazamiento. Refleja la importancia del transporte terrestre en viajes ceremoniales, comerciales y diplomáticos durante el final de la Edad Media. Segunda obra, Arqueta de Santa Úrsula. Autor, Hans Memling. Fecha, 1489. Técnica, óleo sobre madera. Ubicación, Museo de Memling. Estilo gótico flamenco. Esta obra incluye escenas de viaje y peregrinación, mostrando embarcaciones y desplazamientos como elementos fundamentales en la narrativa religiosa. Refleja cómo el transporte marítimo y terrestre facilitó tanto la expansión comercial como la difusión espiritual en el mundo gótico. Durante el Renacimiento el transporte se vinculó estrechamente con la expansión comercial, militar y marítima de las potencias europeas. Primera obra, Los triunfos del César. Autor Andrea Mantegna. Fecha 1484 a 1492. Técnica temple sobre lienzo. Ubicación Hampton Court Palace. Estilo Renacimiento italiano. La obra muestra grandes procesiones militares con carros, caballos y desplazamientos organizados, destacando la importancia del transporte terrestre en campañas políticas y militares. Segunda obra, Alegoría de la batalla de Lepanto. Autor, Paolo Veronese. Fecha, siglo XVI. Técnica, óleo sobre lienzo. Ubicación, Galería de la Academia. Estilo Renacimiento veneciano. Esta obra resalta la relevancia del transporte marítimo mediante embarcaciones militares y comerciales, fundamentales para la defensa, el comercio y la expansión territorial. Refleja cómo la navegación se convirtió en uno de los principales motores del poder renacentista. Barroco. Durante el barroco el transporte adquirió una fuerte presencia en el arte como símbolo de comercio internacional, exploración y poder monárquico. El crecimiento de los imperios coloniales y las rutas marítimas convirtió a puertos, barcos y carruajes en elementos claves para la economía y la expansión política. Primera obra, Puerto con el embarque de la reina de Saba. Autor, Claude Lorrain. Fecha, 1648. Técnica, óleo sobre lienzo. Ubicación, National Gallery de Londres. Estilo barroco. La obra presenta un puerto majestuoso con embarcaciones sofisticadas, reflejando la importancia del transporte marítimo en el comercio, la diplomacia y la expansión cultural. Destaca cómo los puertos se consolidaron como centros estratégicos de intercambio y poder económico. Segunda obra, El rapto de Europa. Autor, Rembrandt. Fecha, 1632. Técnica, óleo sobre panel. Ubicación, Museo Getty. Estilo barroco holandés. Aunque basada en un tema mitológico, la obra incorpora elementos de movilidad y desplazamiento vinculados al transporte y al intercambio cultural. Refleja el contexto marítimo y comercial de la época barroca, donde el movimiento entre territorios era esencial para el desarrollo económico y político. Rococó. Durante el periodo rococó, el transporte se representó principalmente en contextos de ocio, lujo y vida aristocrática. Carruajes, caballos y embarcaciones aparecieron asociados a actividades recreativas, viajes elegantes y paisajes idealizados. Más que centrarse en funciones militares o comerciales, el arte rococó mostró el transporte como parte del refinamiento social, el placer. Primera obra, La compañía de caza. Autor, François Boucher. Fecha, 1742.
Técnica, óleo sobre lienzo. Estilo rococó. La obra refleja desplazamientos aristocráticos vinculados a actividades de caza y recreación, mostrando caballos y movilidad terrestre como símbolo de estatus y elegancia. Representa el transporte como parte de la vida social privilegiada de la nobleza. Segunda obra, La pesca china. Autor Jean-Antoine Gatto. Fecha 1715 a 1790. Técnica, óleo sobre lienzo. Estilo rococó. Esta obra incorpora escenas de navegación y embarcaciones en un entorno idealizado, destacando el transporte acuático como elemento de entretenimiento y exotismo. Refleja el gusto rococó por los viajes, el paisaje y la representación refinada del movimiento. Neoclásico. Durante el neoclasicismo el transporte fue representado como símbolo de poder, heroísmo y organización estatal, inspirado en los modelos de la antigüedad clásica. Caballos, carruajes y rutas militares aparecieron vinculados a campañas políticas, liderazgo y grandeza histórica. El arte neoclásico retomó estos medios de movilidad para exaltar disciplina, autoridad y progreso. Primera obra, Napoleón cruzando los Alpes. Autor, Jacques-Louis David. Fecha, 1801. Técnica, óleo sobre lienzo. Ubicación, Museo del Louvre. Estilo, neoclasicismo. La obra muestra el transporte terrestre en un contexto militar y político, destacando el caballo como símbolo de liderazgo, conquista y determinación. Segunda obra, La carrera de los carros. Autor Jean-Léon Gérôme. Fecha 1876. Técnica, óleo sobre lienzo. Ubicación, Instituto de Arte de Chicago. Estilo, neoclasicismo. Esta obra representa carros en movimiento inspirados en la antigüedad, resaltando la importancia histórica del transporte terrestre como medio de competencia, espectáculo y organización social. Simboliza velocidad, técnica y herencia clásica. La evolución del transporte evidencia cómo cada civilización respondió a sus necesidades mediante innovación, organización y adaptación. Desde el arrastre prehistórico hasta complejos sistemas marítimos, comerciales y militares, el transporte fue clave para el desarrollo económico, cultural y político de la humanidad. Cada obra analizada demuestra que el transporte no solo movía personas o mercancías, sino que también reflejaba poder, progreso y transformación histórica.